De aquí con ratón yo creo, voy a hacer lo posible. Buenos días a todos, les agradezco su presencia en este día tan complicado. En este día tan complicado, agradezco que estén aquí presentes. También aprovechando que ya llegó, le agradezco mucho al doctor Francisco Pellicer la invitación para presentar parte del trabajo que hacemos en nuestro laboratorio. El trabajo realmente se llama Aproximación para el estudio de la relación bidireccional epilepsia-depresión. A veces le damos comorbilidad, pero como vamos a ver al principio, también las definiciones o las nociones de comorbilidad son un poco complicadas, depende de la perspectiva e incluso del concepto utilitario que se le dé a la presencia de dos patologías o más, es como se utilizan esos términos. Y al final pues van a ver por qué nos quedamos con esto de relación bidireccional, porque es un poco complicado definir las comorbilidades, pero es lo que hemos estado intentando trabajando con estos modelos de investigación básica en el laboratorio. Bueno, la plática va a tocar 4 puntos en general. Primero, una panorama de la comorbilidad, una definición para tener un panorama de lo que vamos a trabajar. Posteriormente, la comorbilidad de epilepsia-depresión, que es muy importante, la aproximación experimental que hacemos en laboratorio y unas conclusiones de los experimentos que venimos realizando. La comorbilidad, una definición propuesta por Angold en 1999, es la presencia de más de una condición patológica en un individuo. Aunque el constructo es individual, se han hecho 4 distinciones generales, porque depende vamos a decir, del impacto de cada una de las patologías, se le da mayor o menor importancia, dependiendo de cómo se manifieste la sintomatología, o incluso la etiología, es como se definen los alcances de la comorbilidad. Una distinción básica es la naturaleza de la condición de salud. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque también nos hace necesario plantearnos los límites o las fronteras de las patologías que convergen en el individuo. En este caso, por ejemplo, si hablamos de que la depresión y la ansiedad pertenecen a un solo espectro de una patología, no hablamos de comorbilidad, hablamos de una sola patología donde concurren tanto la sintomatología ansiosa como depresiva. Entonces, en ese caso, la definición de comorbilidad es distinta, no alcanza a definir cada una de las patologías de manera individual, por decirlo de alguna forma. Otra forma es que la importancia relativa de las condiciones que ocurren conjuntamente. También se da el caso donde la persona presenta distintas sintomatologías, en este caso diabetes, hipertensión, depresión, y dependerá del clínico cómo va a abordar las distintas patologías. Incluso en este sistema tan hiperespecializado, cada especialista en área de salud le dará distinto peso a cada una de las patologías sin dejar de considerar la otra. Entonces, mientras para como ustedes que son psiquiatras, quizá trabajen básicamente en el aspecto de los síntomas depresivos sin dejar de considerar las otras dos condiciones, un endocrinólogo trabajará con las otras patologías, haciendo énfasis en el tratamiento de estas. También esta es como más importante para el abordaje clínico, ya no es tanto en la axiología, en la praxis, tiene que ver con la presencia cronológica de las patologías, ¿no? En qué tiempo se presentan las condiciones, ¿no? Algunos aspectos cronológicos de la comorbilidad es el lapso de tiempo en el que se presenta. Ambas patologías, por ejemplo, en el caso de lo que les voy a exponer, de epilepsia y depresión, pueden concurrir en un mismo tiempo.
Aunque cada una empiece, por decirlo de alguna forma, y finalice en tiempos distintos, va a haber un punto del tiempo donde van a concurrir las dos. O que una venga precedida de otra en un periodo de tiempo breve, o que vengan en secuencia, donde inicie una patología, se presenten la sintomatología de la otra enfermedad y posteriormente, o al revés, ¿no? Una empiece primero y la otra empiece después. Esto para nosotros en laboratorio es muy importante manejar este enfoque de comorbilidad, porque los modelos experimentales que utilizamos nos permiten hacer un manejo de las variables en el tiempo. Es decir, a través de los distintos modelos experimentales podemos hacer concurrir las patologías en un tiempo específico o presentarlas en secuencia. También hay conceptualizaciones ampliadas, donde ya depende también de la naturaleza de las patologías, donde finalmente se presentan las dos enfermedades, aunque los factores de riesgo sean distintos para cada una, no estén relacionados. Para estar presentes ambas patologías, pues sigue siendo comorbilidad. Otras donde los factores de riesgo pueden ser distintos y la presencia de ambas patologías influyen una en la otra. También donde el factor de riesgo sea similar o sea el mismo en ambas patologías, pero el desarrollo de cada una sea distinto, siga su propia cronología. Y otro que tiene que ver con la heterogeneidad, que los factores de riesgo están asociados y ambos factores de riesgo afectan el desarrollo de las dos patologías. En el caso de la comorbilidad de epilepsia-depresión, pensamos que la relación es de este tipo, es heterogénea, donde comparten mecanismos o procesos fisiopatológicos y el desarrollo, el transcurso de las patologías afectan una en la otra. La comorbilidad de epilepsia-depresión. La epilepsia, así definiciones muy generales, es una enfermedad caracterizada por una predisposición permanente para generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales generadas por esta condición. Las crisis epilépticas se definen como una ocurrencia transitoria de signos y síntomas debido a la actividad anormal, excesiva o sincronización neural en el cerebro. Afecta aproximadamente del 0.51% de la población mundial y aproximadamente el 30% de los individuos afectados son refractarios a tratamientos farmacológicos. Estos son datos de Fisher del 2014, los más recientes. La depresión, bueno, en una definición muy general del DSM-5, es la alteración del estado de ánimo que se caracteriza por uno o más episodios depresivos mayores, cuyo episodio depresivo mayor tiene una duración de al menos 2 semanas. Son definiciones muy generales que ya no voy a andar más en ellas. ¿Por qué es importante estudiar la comorbilidad de epilepsia-depresión? Se ha encontrado que en pacientes epilépticos la principal comorbilidad o el principal desorden psiquiátrico que presentan esas personas son los trastornos del estado de ánimo. Aquí en estos datos del 2005 tenemos que la distimia el 3.3% y del 5 al 17% depresión mayor, seguido por los desórdenes de ansiedad, la psicosis y los problemas de déficit de atención. Entonces, como podemos ver, el impacto de esta comorbilidad es muy grande en las personas con epilepsia. Si uno revisa los estudios, la mayoría de los estudios los plantea en esa direccionalidad. Lo plantea en términos de que primero se presenta la sintomatología epiléptica o la enfermedad de la epilepsia y a través del desarrollo de esta patología es que se empiezan a presentar los síntomas depresivos. En algunos casos se consideran como sintomatología concurrente asociada al tipo de crisis. Por lo regular, los que presentan este tipo de sintomatología o cuando presentan con mayor frecuencia son los que presentan epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, se ha estudiado que a veces ambas patologías parecen estar bien definidas en la misma persona, donde por una parte están bien definidos los síntomas depresivos y también están bien determinados la sintomatología epiléptica y parece que cada una sigue su curso. También se da los otros casos donde si se controla las crisis convulsivas o se controla la epilepsia, desaparecen o disminuyen considerablemente
la sintomatología depresiva. Y también se da el caso de que personas que tienen un estado de ánimo depresivo es prodrómico o es sintomatología que precede a padecer o a presentar crisis convulsivas. Entonces, como podemos ver, la relación entre estas patologías o estas sintomatologías es muy complicada, porque también depende, en el caso de la epilepsia existen cerca de 40 síndromes epilépticos, depende del tipo de epilepsia, dónde se encuentra el foco, si es o no refractario a los tratamientos, si es farmacoresistente, la edad, el curso temporal de la patología, todo esto influye en la expresión o no de la sintomatología tipo depresiva. O en otros casos parece que la sintomatología es independiente de la epilepsia. Entonces eso resulta complicado para poderlo estudiar, porque además en la práctica clínica, ustedes pues, lo viven diariamente, la urgencia de dar un tratamiento o atender la calidad de vida de las personas hace un poco difícil ponerse a explorar talladamente cuál es que si uno precede al otro, si son independientes, ¿no? Eso resulta complicado en la práctica clínica. Datos que sustentan esta relación entre epilepsia y depresión es que el historial de trastornos de estado de ánimo precede a la epilepsia incrementa el riesgo de farmacoresistencia. Es decir, cuando las personas con epilepsia presentan una fuerte sintomatología asociada al estado de ánimo, su tratamiento se vuelve más difícil, el control de las crisis convulsivas se vuelve más complicado, asociado también a sus estados de ánimo. También hay una fuerte correlación entre la frecuencia de crisis y los síntomas depresivos, influenciándose unos a otros. Eso quiere decir que entre más crisis presentes, es más evidente los trastornos del estado de ánimo y estos síntomas depresivos, si son persistentes, también influyen en la ocurrencia de las crisis. Entonces ahí resulta más complicado, porque también hay otra discusión que aquí no la traigo, pero al final lo voy a retomar, que es también el uso de los fármacos. También hay una gran discusión acerca si la farmacoterapia de la epilepsia puede provocar o puede facilitar la presencia de trastornos del estado de ánimo, o también la medicación para la depresión podría tener una influencia negativa sobre el desarrollo de las crisis. Esta también es una pregunta que se han hecho en la clínica, ¿no? Datos epidemiológicos muestran una relación bidireccional de epilepsia-depresión, que es con los datos precedentes, pero aquí una reflexión que hace Kenner en el 2016 con datos epidemiológicos, que esto no implica que los trastornos de estado de ánimo provoquen la epilepsia, ni al contrario, sino que existen mecanismos patogénicos comunes. Es decir, que no por ser depresivos es exactamente la etiología que provoca la epilepsia, ni al revés, aunque en algunos casos, dependiendo de dónde esté el foco epiléptico, también se manifiesta con cambios en el estado de ánimo. Sin embargo, no necesariamente una causa a la otra, pero innegablemente las dos influyen entre sí. Bueno, en este estudio que me llamó mucho la atención, lo estuve leyendo apenas en la semana para actualizarme cuando me invitó el doctor, entonces me llamó mucha atención por la cantidad de pacientes que analizaron, ¿no? Aquí es una publicación del año pasado, salió este año, pero se va a probar del año pasado. En el programa de Calgary de Comprehensive Epilepsy Program, estudiaron, tenían acceso a 10.595.709 expedientes de pacientes registrados en este programa, lo cual es un universo muy grande, que eso fue por llamarme la atención. Y en un esfuerzo de casi un año, lo comenté en el trabajo, se pusieron a buscar la sintomatología y la historia clínica de las personas que desarrollaron depresión o que presentaron depresión y las personas con epilepsia. Ahí está la referencia, pero igual algunos de ustedes ya lo habrán revisado, pero hacen toda la serie de cruces posibles. Ven la relación con la edad, la relación con el tiempo de duración de cada uno de los trastornos, la relación con el tipo de medicación, la relación con si es tratable o es intratable, si va a ser sometido a cirugía de la epilepsia o no, etcétera, etcétera. Se hacen toda una exploración de todo este universo
de ver todas las posibles asociaciones o relaciones que hay entre ambas patologías. Y de todos esos datos, ustedes me disculparán que no los presente todos, son muchos y escapan algunos a mi manejo, concluyen lo siguiente, con todos esos datos, que mecanismos fisiopatológicos subyacentes comunes pueden explicar el riesgo de desarrollar epilepsia después de episodios depresivos. Entonces se encontraron datos donde ven que personas que presentaron episodios depresivos persistentes, esos eran predictores para que después presentaran crisis convulsivas o presentaran epilepsia. También se dieron cuenta con este seguimiento que el tratamiento de la depresión se puede asociar a los resultados del tratamiento de la epilepsia. Es decir, que el mal pronóstico en el tratamiento de la depresión puede afectar también el desarrollo o el pronóstico del tratamiento de la epilepsia. Y, por supuesto, que la gravedad de la depresión está asociada a la gravedad de la epilepsia. Entonces, con todos estos datos, igual hay mayor número de mujeres que presentan episodios depresivos, la edad está entre 19 y 45 años la mayoría, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una de las epilepsias uno de los tipos de epilepsia que presentan mayor asociación con los trastornos del estado de ánimo, lo mencioné hace rato, es la epilepsia del lóbulo temporal, que esta se caracteriza por presentar su foco epileptógeno en la amígdala, hipocampo, corteza entorrinal y corteza piriforme, por lo que sus crisis se clasifican como focales con alteraciones de la conciencia. Estas son la mayoría de el 30% de este tipo de epilepsia es refractaria al tratamiento farmacológico y es la que más se asocia a la presencia de trastornos del estado de ánimo. La epilepsia del lóbulo temporal, igual que las áreas cerebrales asociadas a la presencia de la depresión, pues convergen básicamente en el sistema límbico, principalmente en el sistema límbico, ¿no? Las conexiones del sistema límbico hacen que sea muy sensible o sea muy lábil a los cambios en la excitabilidad cerebral y también por ser modulador de los estados de ánimos que se vea altamente afectado ante un cambio en su balance excitación-inhibición por todas las conexiones que presenta. La epilepsia, la comorbilidad de epilepsia y depresión está asociada a distintos sistemas de neurotransmisión en distintas estructuras. Este es un esquema muy simplificado, donde básicamente está el sistema límbico y el sistema de la recompensa, donde la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, el área ventral tegmental, el núcleo dorsal del RAFE y el locus coeruleus, junto con estos sistemas GABAérgico, glutamatérgico, dopaminérgico, peptidérgico, noradrenérgico y serotoninérgico, están asociados con la presencia de trastornos del estado de ánimo. La alteración de esta circuitería está asociada a los trastornos depresivos y también estas estructuras o estos mecanismos de transmisión se ven afectados en la epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, en una primera instancia, vemos que ambas patologías, aunque podrían tener su desarrollo de manera independiente, convergen en estructuras similares, aunque los mecanismos o la manifestación de la sintomatología sea distinta, ¿no? También otro aspecto que es muy importante, y eso lo deja en este estudio del grupo de Calgary, es que el estrés es un factor muy importante para ambas patologías. Bueno, de hecho el estrés es el que básicamente es como el precursor de casi todas las trastornos neuropsiquiátricos, y para la epilepsia y para la depresión no es la excepción. Aquí en este sentido, la hiperactivación del eje hipotalámico hipofisiario adrenal fue un papel determinante en dos sentidos. Uno, la generación de factores inflamatorios que están asociados o que también juegan un papel determinante para la presencia de la sintomatología depresiva, y también por otra parte la habilidad del hipocampo ante el aumento de los glucocorticoides, que puede cambiar su circuitería, provocando también una mayor excitabilidad y una mayor propensión para generar crisis convulsivas o generar epilepsia. Entonces, como vemos, en el mismo circuito también convergen algunas de las bases de ambas patologías, ¿no? También otros factores que juegan un papel determinante son los factores inflamatorios. Se ha encontrado que el estrés, junto con factores genéticos y también enfermedades inflamatorias o autoinmunes, también participan en la elevación de los factores, de
las citocinas y factores proinflamatorios. Estos provocan una hiperactividad del núcleo paraventricular que provocan una activación del eje hipotalámico hipofisario adrenal y que tiene efectos sobre la neuroplasticidad, es decir, sobre la neurogénesis y sobre los factores tróficos, que también está asociado a la pérdida de volumen de la amígdala y de la corteza prefrontal en personas con depresión, y también al cambiar los niveles de excitabilidad y deteriorar los circuitos límbicos, también podrían ser más propensos para la generación de crisis convulsivas, ¿no? También otras similitudes neuroquímicas entre la epilepsia y depresión es que también hay una disminución de la fuerza de unión del receptor 5-HT1A, modificación en la expresión del BDNF, los aumentos del nivel de cortisol, la disminución de la expresión del transportador de glutamato, la disminución de los niveles de GABA, cambios en los niveles de noradrenalina, incremento de la interleucina 1B y cambios en los niveles de dopamina. En ambas patologías presentan estos procesos neuroquímicos. Un esquema un poco, bastante simplificado que propone Pineda, sigue mencionando esta direccionalidad de epilepsia sobre la depresión. La epilepsia crónica, es decir, presentar crisis sin control, puede provocar, entre otras cosas, aparte del estrés y todo esto, el incremento de la expresión de las interleucinas 1B. Eso, como intenté esquematizar hace un par de diapositivas, provoca desregulación del eje hipotalámico hipofisario adrenal, pituitario adrenal. Esto provoca incremento de los autorreceptores del 5-HT1A de los núcleos del RAFE, y lo cual compromete la transmisión de serotonina del RAFE hacia el hipocampo y puede resultar en la aparición de síntomas depresivos. Es un esquema muy simplificado, ojalá fuera así de simple, porque entonces ya tendríamos como los targets para poder atender esta patología, pero son de lo que se tienen un poco más claro que se encontró tanto en la clínica como a nivel experimental. Entonces, como pueden ver, son muchas variables las que están implicadas en esta comorbilidad. Entonces, cuando empezamos a trabajar esto hace 3 años, nos preguntamos cómo nos podemos aproximar para estudiar esta comorbilidad. Necesitamos utilizar modelos que nos permitan controlar de alguna manera algunas de las variables, entendiendo que no podemos representar toda la sintomatología en los humanos, pero sí existen algunos modelos experimentales que nos permitan aproximarnos a algunas variables que están asociadas o que se presentan en esta comorbilidad, ¿no? Tenemos que considerar los factores neurobiológicos, los factores relacionados con la epilepsia, los fármacos, los factores ambientales que convergen en esta relación epilepsia-depresión. Con los modelos experimentales pretendemos encontrar los factores y variables que predisponen a la epilepsia. En este caso usamos un modelo de epileptogénesis, que ahorita lo voy a explicar. Necesitamos acercarnos a los mecanismos precisos epileptogénicos, que presenten tanto los efectos neurobiológicos como conductuales, que nos permitan observar la fenomenología clínica de actividad paroxística, y en este caso, no se usa de fármacos antiepilépticos, usamos fármacos que se usan para el tratamiento de la depresión, para estudios a largo plazo. Entonces necesitamos un modelo que nos permite este control de variables. Nosotros ya tenemos muchos años utilizando este modelo de Kinin eléctrico amigdalino, que consiste en la generación de un foco epileptógeno, en este caso en la amígdala del lóbulo temporal. Este consiste en dar estimulaciones eléctricas repetidas de baja intensidad. Nosotros las damos una cada 24 horas, aplicadas en la amígdala del lóbulo temporal, en el núcleo basolateral específicamente, y induce el desarrollo progresivo de alteraciones conductuales y electrográficas, ¿no? Este modelo de epileptogénesis fue desarrollado por Goddard desde 1969. Como les decía, este modelo nos permite el manejo temporal y espacial de las crisis. ¿Por qué? Porque al nosotros tener, como el desarrollo es por etapas, va siendo cada vez más generalizado, cada vez más severo, el desarrollo es progresivo, podemos
ver o estudiar en un momento determinado de la crisis. También como nosotros sabemos o controlamos el momento en que damos el estímulo, también sabemos el momento en que podemos, o podemos controlar el momento en que podemos generar una crisis convulsiva, como la que les presento aquí. Y además tenemos manejo del foco epiléptico, como pueden ver esta manchita negra, es una preparación histológica de cerebro de rata, con un electrodo colocado en la amígdala del lobo temporal, aquí estimulamos, y esta estimulación genera esta crisis convulsiva generalizada. Esta es la amígdala del lobo temporal, y estos son registros de la corteza prefrontal. Aquí les esquematizo cómo se pueden analizar tanto conductualmente, estas son las conductas que presenta el animal, y esta es la actividad electrográfica asociada. Este proceso de epileptización, de epileptogénesis, dura aproximadamente 10 días, cuando mucho, entre 8 y 11 días, cuando mucho, donde el primer día o los primeros días, vean, este es el estímulo, y aquí es la posdescarga que genera, y durante esta posdescarga únicamente hace contracción palpebral ipsilateral. Después, en el estadio 2, este es la estimulación, ya genera contracción bilateral y movimientos verticales de la cabeza. Después, en el estadio 3, ya tiene mioclonia de los miembros anteriores, aquí está nomás el canal donde damos la estimulación, y aquí ya podemos observar también las cortezas, esta actividad de espigas, donde ya está propagando la actividad epileptiforme. Ya en el estadio 4 ya hace posición de canguro, es decir, se para sobre el tren posterior y tiene mioclones de los miembros anteriores, y ven cómo la actividad ya es más frecuente, de mayor voltaje y más duradera, y es muy clara la propagación. Y ya el estadio 5 se presenta una crisis convulsiva generalizada tónico-clónica. Otra ventaja que tiene, aparte del manejo de las crisis, tener el control de cuándo le vamos a generar la crisis, también este proceso de epileptización provoca cambios permanentes, no son reversibles. Cuando se llega a un estado Kindle, que es cuando tiene 3 crisis convulsivas generalizadas tónico-clónicas consecutivas en días consecutivos, los cambios que generan estas crisis ya son permanentes. Se puede dejar varios días sin estimular, y si se vuelve a estimular, vuelve a generar la crisis convulsiva generalizada. También, y eso lo hacemos para ver también, analizamos el efecto de una prueba de generación de conductas tipo depresivas, también podemos analizar si este umbral para generar las crisis se ve disminuido, porque la intensidad con la que estimulamos es muy poquita, es entre 150 microamperios hasta 300 microamperios, 350. Una vez que alcanzan las crisis convulsivas, podemos dejar pasar, en este caso dejamos pasar 2 días, y después de esos 2 días volvemos a sacar el umbral, y muchas veces la corriente necesaria para evocar crisis disminuye. Y eso, bueno, ahorita lo voy a comentar. Una prueba muy utilizada, que es una primera aproximación para inducir conductas tipo depresivas en roedores, es la prueba de nado forzado, desarrollada por Porsot en 1978. En esta se pone al animal en un cilindro de 40 centímetros de alto, 30 centímetros de agua, y se le pone en agua aproximadamente entre 24 y 26 grados, y se pone a nadar. En este caso de esta prueba se hacen 2 sesiones. Un día se pone a nadar durante 15 minutos, la rata presenta estas conductas de escalamiento, que es escape y lucha, que está asociada a la expresión de noradrenalina, de nado, que es una conducta de sobrevivencia, que está asociada a la serotonina, y la inmovilidad, que sería asociada a la desesperanza, que puede estar asociada también a la disminución de estos 2 neurotransmisores. El primer día se pone 15 minutos, y 24 horas después, aunque esto puede dejarse más tiempo, hasta un mes, está descrito que puede dejar la huella esta prueba, nosotros lo hacemos 24 horas después, la rata presenta en 5 minutos, la mayoría de los roedores presentan básicamente la conducta de inmovilidad, es decir, desesperanza. Y este modelo fue utilizado o ha sido utilizado hasta la fecha para validar el uso de fármacos. Si a este animal se le pone, se le hacen aplicaciones de inhibidores de la recaptura de serotonina, por ejemplo, entonces revierte
la actividad de inmovilidad, bueno, revierte inmovilidad y se presentan otra vez las conductas de escape y de nado de manera significativa, aunque sean esquemas semiagudos con lo que nosotros hacemos. Entonces es un modelo que está muy válido, bueno, que ha sido muy estudiado y para el estudio de este tipo de conductas. Entonces nosotros con estas dos herramientas, pues dijimos, bueno, vamos a generar un modelo de comorbilidad de epilepsia depresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a epileptizar a nuestros animales con nuestro modelo de Kindling, implantándolos en la amígdala del lobo temporal, registrando la amígdala, las cortezas, estimulándolas una vez al día hasta que tengan crisis convulsivas generalizadas. Así lo hicimos. Después de que tuvo 3 crisis convulsivas generalizadas, según el grupo, pero bueno, estas ratas al siguiente día las sometimos a la prueba de nado forzado de 15 minutos y después a la prueba de nado forzado de 5 minutos. ¿Qué queríamos ver? Queríamos analizar si estas crisis convulsivas, esta epileptogénesis, provocaba un aumento en las conductas tipo depresivas. Nosotros pensábamos que sí, pero van a ver que no, ¿no? Y además, como les dije, que se puede analizar la susceptibilidad de las crisis después de que nadaban, hacían la prueba de nado forzado. Nuevamente buscamos umbral para generar crisis convulsivas y veíamos si esta aumentaba o disminuía. Es decir, analizamos si eran más propensas o no a generar crisis, porque eso es lo que nos indica la clínica, que las personas que presentan conductas tipo bueno, que presentan sintomatología depresiva son más susceptibles a seguir presentando crisis convulsivas. ¿Pero qué creen que pasó? Aquí tenemos ratas control que no fueron implantadas, ratas implantadas y manipuladas sin haber recibido la estimulación epileptógena, y las ratas que fueron estimuladas y tuvieron crisis convulsivas generalizadas y nada más. Y para nuestra sorpresa, encontramos que tanto el implante del electrodo en la amígdala del lóbulo temporal, como la generación de epileptogénesis y presencia de crisis convulsivas, pues más que provocar un incremento en la conducta tipo depresiva, pues lo que provocaban parecía un efecto protector contra la aparición de conductas de tipo depresiva. Y básicamente parecía que estaba asociado a los mecanismos serotonérgicos, porque estaban asociados al incremento de la actividad de nado y no del escalamiento. Entonces dijimos, bueno, quizá tenga algún efecto sobre la susceptibilidad a las crisis. A lo mejor el efecto, como pasa en los pacientes, cuando es sometida a estrés y presenta conductas tipo depresivas, que en este caso nos presentó, igual cambia su umbral a las crisis. Y asociado con lo que se ve en la clínica, pues, como no presentó conductas tipo depresivas, pues su umbral para generar crisis convulsivas no disminuye de manera significativa. Estas son los controles, están comparadas contra la estimulación inicial. Entonces, para volver a generar crisis después de la prueba de nado forzado, estas disminuyeron la corriente necesaria para inducir crisis convulsivas de manera significativa, mientras que las que fueron sometidas a la prueba de nado forzado, no. Al menos algo tenía coherencia, no se deprimían y tampoco eran más epilépticas. ¿Cómo intentamos explicar esto? Nos pusimos a analizar, a ver la literatura y encontramos que, si bien los factores inflamatorios están asociados a la presencia de sintomatología depresiva, también estos tienen una temporalidad. En estudios se ha encontrado, en estudios de unos años, se encontró que cuando se pone un electrodo o se tiene un proceso inflamatorio, un primer efecto que se provoca por la presencia de citocinas es el aumento de actividad de la proteína P11, y esa proteína está asociada al incremento de la síntesis de serotonina, ¿no? Y también se ha encontrado que la generación de crisis convulsivas, por todos estos autores, provoca un aumento en la liberación de serotonina y de glutamato. Entonces, que esto, lejos de provocar una conducta tipo depresiva, interfiere
con la presencia de esta. Entonces dijimos, bueno, entonces esta comorbilidad, ¿cómo está sucediendo? Tendría que haber otros mecanismos asociados, pero otra cosa que nos llamó la atención, ahorita estamos buscando otras alternativas para poder saber cómo ir respondiendo estas preguntas. También nos quedamos con otra cuestión que queríamos preguntarnos. Muchas veces, eso vimos en los artículos clínicos, ante la presencia de sintomatología depresiva, aunque sea no muy severa, se hace uso de los antidepresivos, en particular de los inhibidores de la recaptura, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Nosotros utilizamos en este caso la fluoxetina y el citalopram. Entonces queríamos ver, bueno, aunque nuestras ratas no presentaran conducta de tipo depresiva, ¿qué pasa cuando se aplican estos fármacos en las personas que presentan alguna sintomatología similar a esta comorbilidad? Entonces, otra vez, analizamos estas dos variables, el efecto de la epileptogénesis, volvemos a aplicar el Kindred como les expliqué, la prueba de nado forzado, pero ahora entre la preprueba y prueba de nado forzado, en grupos distintos aplicamos o fluoxetina o citalopram, en un esquema que se llama semiagudo, que son 3 aplicaciones a las 3, a las 18, a las 23 horas posteriores a la primera prueba. Es un esquema semicrónico en unas dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso. Es una dosis baja, pero como finalmente nuestras ratas no presentaban sintomatología, conductas tipo depresiva, pues usamos una dosis baja para ver el efecto de esta. Y también como la prueba de nado forzado se ve afectada por estos fármacos. Y miren lo que encontramos. Estos datos pues ya los habían visto, que son esta diferencia de las ratas implantadas y las que solamente son sometidas a Kindling. Vean qué encontramos. Por una parte, la fluoxetina, cuando se aplica en ratas que no fueron epileptizadas, lejos de disminuir la conducta de inmovilidad, aumenta. Es decir, expresan más las conductas tipo depresivas. Aquí la fluoxetina en estas ratas no epileptizadas tiene un efecto paradójico, contradictorio. Y vean que aquí, que en este caso, las epileptizadas, como ya lo hemos visto, las epileptizadas con vehículo solamente, vean, presentan muy poca conducta de inmovilidad y esta conducta de inmovilidad disminuye aún más cuando se les aplica fluoxetina, ¿no? Y en este caso, vean, parece que los cambios están asociados también otra vez a la serotonina, porque únicamente las que se ven incrementadas son las conductas de nado. Y un poco el efecto de fluoxetina sería sobre la noradrenalina por incremento discreto en la conducta de escalamiento. Entonces vemos que, bueno, finalmente también los fármacos utilizados, aunque no presentaban de por sí conducta tipo depresiva, sí tienen un efecto sobre la expresión tanto de la conducta tipo depresiva y también sobre la subtilidad de las crisis, que se lo voy a comentar un poquito más adelante. Entonces, con estos datos, proponemos que hay un efecto diferencial discreto de la fluoxetina entre animales sometidos a quinamigdalina y los solo implantados. Los que sugieren que sean mecanismos paralelos el incremento de la actividad de la P11 y del fármaco, que tiene un efecto sinérgico al aumento de la serotonina producido por las crisis convulsivas. No hemos hecho los experimentos para poder medir la liberación de neurotransmisor ni la expresión de la P11, pero es la hipótesis que tenemos y esperamos pronto poder hacerlos para poderlo ya asegurar, ¿no? Y después, como en toda prueba farmacológica, siempre es necesario usar un testigo, es decir, un fármaco que tenga básicamente la misma función para ver sus efectos, para ver si no es algo que esté interfiriendo de nuestra manipulación. Entonces, usamos el citalopram, que también es de los antidepresivos más utilizados. A diferencia de la fluoxetina, aunque sí tiene alta selectividad contra a los receptores 5-HT1A, serotonina, también tiene influencia sobre otros receptores como es la noradrenalina y la dopamina. Y el caso del citalopram es altamente selectivo. Mientras la fluoxetina
tiene efectos sobre los autorreceptores y heterorreceptores. El citalopram básicamente tiene efectos sobre los autorreceptores. Y cuando vimos lo que encontramos, pues nos sorprendió mucho, porque pueden ver, vean, las ratas que están implantadas, aquí están, es que no puse mi ratón, que están implantadas y las que fueron sometidas a kindling, cuando se les aplica citalopram, presenta una conducta tipo depresiva igual que la del control. Es decir, que tiene un efecto paradójico, un efecto contrario al que debería tener. En vez de interferir o no hacer nada, porque finalmente no estaban depresivas las ratas, parece que, o voy a decir así, inhibe el efecto protector que podría tener las crisis o el kindling sobre la conducta tipo depresiva. Y nuevamente ese efecto parece que es meramente serotonérgico porque únicamente se ha afectado el nado. Y vean cómo de manera muy importante el que más se ve afectado es el que solamente está implantado y se le pone citalopram. Vuelvo a insistir, son dosis bajas, son dosis de 10 miligramos. Probamos esta dosis en animales control y no tiene ningún efecto, que eso también nos llamó la atención. Ni la fluoxetina, ni el citalopram en animales control, en Navy, sin ningún tratamiento, no tiene ningún efecto sobre la conducta de nado ni movilidad, se presentan igual que las controles. Esta dosis que es inocua en animales control de 10 miligramos tiene un efecto, pues aquí en este caso, no voy a decir prodepresivo, pero que sí revierte lo que las crisis convulsivas habían generado. El efecto paradójico del citalopram sería debido a que reduce la síntesis de serotonina debido a un proceso de sensibilización por su alta selectividad. Honing es un experimento donde dosis pequeñas acumuladas de citalopram terminó en la reducción de síntesis de serotonina por este efecto de sensibilización, que como lo habíamos señalado anteriormente, el kindling a través de su desarrollo, entre los procesos que presenta es el aumento de liberación de serotonina. Entonces, este aumento de la expresión de serotonina junto con el fármaco pareciera que generaría este efecto de sensibilización que rompería con el proceso de protección que de principio tenían con las crisis. Y bueno, ¿y qué pasó con la susceptibilidad de las crisis con los fármacos utilizados? Como pueden ver, como ya hemos visto en los controles, los animales cuando es el control, sí disminuye su susceptibilidad de las crisis, es normal que suceda. Los animales sometidos solamente a prueba de nado forzado, no cambia su susceptibilidad a las crisis, no aumenta ni disminuye. Los que tienen fluoxetina sin nado forzado, tampoco hay cambios en su susceptibilidad a las crisis. Aquí podríamos decir que la fluoxetina solita tiene un efecto que hace que no haya un incremento en la sensibilidad a crisis convulsivas. El citalopram pues, realmente no provoca ningún cambio, pero vean otra cosa interesante. Cuando son sometidas a prueba de nado forzado, tanto las ratas kindleadas con fluoxetina y con citalopram, aumenta su susceptibilidad a las crisis, es decir, es más fácil de evocar crisis convulsivas generalizadas. Entonces, por una parte, bueno, en el caso de la fluoxetina, pues sí hace un mayor efecto, todavía sea contradepresiva, pero a riesgo de tener una mayor susceptibilidad a presentar crisis convulsivas generalizadas. Y el citalopram, aparte de que revierte el efecto protector de las crisis, por decirlo de alguna forma, porque en ese balance de que es mejor síntomas depresivos o crisis, no lo sé, también hace más susceptibles a los animales a presentar crisis convulsivas generalizadas. Bueno, así como podemos explicar esto, que el kindling incrementa los niveles de serotonina y noradrenalina, sumado al efecto farmacológico de los inhibidores de recaptura de serotonina, que incrementan los niveles extracelulares de serotonina y noradrenalina en menor grado, proceso que se asocia al incremento de la susceptibilidad a las crisis. Es decir, la acumulación de cambios discretos hace que esta susceptibilidad aumente. Y bueno, es lo que tenemos hasta ahora con los trabajos que estamos realizando. Aquí está la fotografía de muchas personas que han participado y participan en nuestro laboratorio y muchas gracias.